Yo, por ejemplo, he tenido muy pocos accidentes de tráfico, gracias a Dios, pero sí que he tenido uno más grande o más grave, digamos, que fue un día que había dormido fatal. O sea, todos nuestros reflejos se asientan, se regularizan, todo durante el sueño. Son procesos fisiológicos súper importantes que nos permiten a nivel mental y a nivel físico poder sobrevivir. Bienvenidos al Paciente Consciente. Soy María Vázquez y hoy me acompaña Rocío Marco, odontóloga especialista en prótesis, periodoncia y medicina dental del sueño. Roncar o tener episodios de apnea obstructiva pueden ser signos de que no estés teniendo un buen descanso. Y el cuerpo tiene una necesidad biológica de dormir para regular todos estos procesos que mantienen estable nuestro sistema. En este episodio, Rocío nos cuenta cómo podemos diagnosticar y tratar estos trastornos respiratorios que se producen durante el sueño. Así que sin más, os dejo con un nuevo episodio que espero que os guste. Rocío, ¿qué tal? Muy bien, aquí, muy contenta de poder estar aquí contigo. Estoy un poquito nerviosa. Que va, pero si eres experta en el tema, la que no tiene ni idea soy yo, vengo a aprender. Sí, a ver si lo hacemos divertido y interesante. Seguro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece apasionante, trastornos respiratorios del sueño. Sí, además que es un tema que incluso, bueno, yo soy odontóloga, ¿no? Y me especialicé en esto, pero aún nos damos cuenta de que es un tema desconocido tanto en el mundo del dentista como para el paciente, ¿no? Entonces, como que me parece muy interesante que te hayas acordado de esta parte que es relativamente novedosa para el paciente y muchas veces para el clínico también, ¿no? Yo el otro día me estaba acordando cuando leíste tu tesis doctoral que estabas embarazadísima de tu primer hijo. O sea, es que lo recuerdo perfectamente. Sí. Me quedé prendada de cómo lo abordaste, de cómo hiciste el estudio, porque además fue un estudio clínico con pacientes. No sé, ¿por qué decidiste elegir este tema? Pues, a ver, cada vez que lo explico me gusta mucho porque todo fue como una casualidad. Yo estudié odontología en la Universidad de Valencia y cuando acabé hice el máster de prótesis, que era un año. Y cuando estaba acabando el máster, un otorrinolaringólogo que era compañero de mis padres, que ambos son otorrinos, pues me consultó una duda si había oído hablar alguna vez de los dispositivos de avance mandibular. Porque, bueno, pues él era, digamos, dentro del hospital clínico, él es el doctor Fernández, que ahora está jubilado, pero era como el que más sabía de trastornos respiratorios pues estamos hablando del 2008. Y bueno, pues él era el que operaba a estos pacientes, pero veía que muchas veces estas cirugías pues tenían recidivas, ¿no? Los operaban a los pacientes y el paciente a lo mejor volvía a roncar o volvían esos episodios de apnea que a continuación explicaremos. Y entonces empezó a oír hablar de estos dispositivos que pues estaban teniendo un resultado bastante bueno, pues correcto, ¿no? Pero en ese momento no había ningún odontólogo a quien poder consultar esto. Aquí en Valencia. En Valencia, exacto. Y entonces, bueno, pues él tuvo un paciente muy complicado y a través de un protésico le colocó un dispositivo y entonces, bueno, pues vio que era imprescindible la figura del odontólogo, ¿no? Entonces, a través de mi padre, pues me consultó y me dijo, oye, ¿por qué no te interesa este tema? Es que esto está adquiriendo un papel cada vez más importante en estos pacientes y qué pena que nosotros en Valencia no tengamos a nadie a quien consultar esto. Claro. ¿Por qué no empezáis a hacer un estudio? Y un poco a informaros si esto está funcionando realmente, vamos a verlo. Y él fue un poco el que sembró la semilla y a partir de ahí
junto con la doctora Marina García Selva y el doctor Andrés Plaza, y gracias a, bajo siempre pues, la protección y la aceptación de este proyecto del doctor Antonio Fons, pues creamos en el máster de prótesis una unidad de dispositivos de avance mandibular. Digo unidad porque lo que a mí me encantaría es que tuviéramos una unidad del sueño. Yeah. Eso es un proyecto que estamos intentando crear, pero bueno, se necesita como una comunicación más fluida con todos los sanitarios que están involucrados en este mundo, digamos, y estamos en ello. Pero bueno, entonces creamos la unidad de cero, y esto fue en el 2009, creamos unos protocolos de estudio y todos los viernes, desde el 2009, vemos a pacientes con dispositivos de avance mandibular en la unidad del sueño. En los viernes, en el máster de prótesis de la Universidad de Valencia, en la Facultad de Odontología. Y a raíz de ahí, pues se ha creado una sociedad de medicina dental del sueño, que fuimos también fundadoras, presidida por el doctor Manuel Míguez. Se hacen congresos anuales, luego se creó un certificado para, digamos, especializarnos entre comillas, porque ya sabemos que esto de la especialización en odontología pues no está aún muy claro, pero un poco también para que esto no fuese un trámite de hacer unas impresiones y que el paciente, o sea, es un mundo un poco complicado, y lo que queríamos es que el odontólogo que tratase a estos pacientes estuviera muy bien formado para poder tratar correctamente al paciente, y también por la vía de comunicación con los médicos, para que los médicos supiesen a quién deben remitir estos pacientes. Al final lo que habéis hecho, que está genial, es como un protocolo estandarizado en el que hay una comunicación dentista-médicos. Claro, de hecho, supongo que esto también es de interés para el paciente y también para los médicos. En esta Sociedad de Medicina Dental del Sueño, que se llama SEMDES, pues tenemos una web, y si el paciente pues después de escuchar este podcast o alguna vez le ha surgido la duda de si él padecía apneas o es roncador y quiere un tratamiento, quiere valorar esto a través de un dentista, bueno, pues en la misma web hay un listado donde por comunidades autónomas se enumeran los dentistas que se han especializado en esto, que me parece bastante útil. Sí. Y esto es útil para el paciente y también para el médico que quiere remitir. Vale, lo que haremos era dejar abajo en comentarios directamente el enlace de la web. Exacto. Por si a alguno le surge alguna duda, mejor. Que sepan ya directamente a dónde acudir. Y Rocío, vamos a empezar, antes de entrar en materia hablando de los trastornos respiratorios, vamos a explicarles a nuestros pacientes conscientes por qué es tan importante que tengamos una buena calidad del sueño. Pues mira, la primera razón es que, o sea, tenemos que tener en cuenta que, o sea, nosotros sin pensarlo muy bien pensamos que dormimos porque necesitamos estar despiertos, ¿no? Pero también es un poco al revés, ¿no? Como estamos despiertos, necesitamos dormir, y todos esos procesos que necesitamos que estén listos durante el día se procesan durante la noche. Estoy hablando de, por ejemplo, de la conservación de la memoria, de la eliminación de radicales libres, de la regulación endocrina, metabólica, de la regulación del cuerpo, de la actividad eléctrica, cortical. O sea, son muchos procesos que se asientan y se completan durante la noche. De hecho, que, por ejemplo, me voy a ejemplos muy comunes. Antes de un examen, el día de antes, necesitamos dormir bien, porque es cuando esos conocimientos se asientan. Yo, por ejemplo, he tenido muy pocos accidentes de tráfico, gracias a Dios, pero sí que he tenido uno más grande o más grave, digamos, que fue un día que había dormido fatal. O sea, todos nuestros reflejos se asientan, se regularizan, todo durante el sueño. Son procesos fisiológicos súper importantes que nos permiten a nivel mental y a nivel físico poder sobrevivir, ¿no? Entonces, si este sueño
pues de forma crónica se ve alterado, esto hace que el paciente, paciente, porque estamos hablando para el paciente en este caso, pues que por el día pues quizás tenga problemas de concentración, o ya si esto es muy repetido en el tiempo, pues puede incluso verse asociado con otros problemas, alteraciones cardíacas, cardiovasculares. Incluso los últimos estudios hablan de una asociación del sueño con carcinomas, con cáncer, con Parkinson. O sea, tiene muchísima más relación de lo que pensamos la salud global con la calidad del sueño. Y realmente es que nuestro sueño pasa por unas fases que, bueno, no quiero meterme tampoco en términos muy técnicos, pero son la fase N1, N2, N3 y la fase REM, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, un ciclo del sueño. Durante la noche, nosotros completamos entre 4 a 6 ciclos de sueño. Si estos ciclos del sueño por lo que sea, no se completan, esto hace que el paciente cada vez se encuentre cansado, pues muchas veces, como he comentado, pues que tenga problemas de concentración, que tenga problemas a la hora de relacionarse también. O sea, de verdad que influye mucho en otros aspectos que quizás no nos damos cuenta, ¿no? Voy a hacer un llamamiento porque me estoy sintiendo muy identificada con los padres, porque ahora estamos pasando nosotros por una etapa en la que estamos durmiendo muy mal con nuestros 2 hijos, que son muy pequeños. Entonces los padres primerizos como nosotros es una etapa transicional, pero cierto es que yo estoy ahora mismo viviéndolo, que me encuentro mucho más lenta, con pérdida de memoria en ciertas ocasiones y falta de atención. Y lo que me ha venido a la cabeza, Rocío, yo que estoy en grupos de emprendimiento, en este tipo de núcleos se prima el dormir poco por la productividad. O sea, está ahora muy de moda el libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que es verdad que yo me lo leí. Yo también. Sí que es verdad que te plantea un estilo de vida, pero claro, es lo que hay que mencionar. O sea, no es lo mismo dormir 8 horas acostándote a las 9 o 10 de la noche, claro, que te acuestes a las 12 o a la 1 y te levantes a las 5 de la mañana. O sea, es verdad que cada persona necesita un número de horas para dormir, ¿no? Y además esto cambia mucho según la edad que tengamos. Por ejemplo, los recién nacidos necesitan dormir entre 11 y 14 horas y un adulto estamos hablando de entre unas 7 y 9 horas. Pero es verdad que siempre tenemos una cultura donde se ha premiado mucho lo que comentabas, como que dormir es una pérdida de tiempo. Y es que cuando nos damos cuenta, o cuando yo me metí en este tema, digamos, y estudié todos los procesos que tienen lugar durante el sueño, es que yo abogo por dormir muchas horas. De hecho, también he pasado esa fase de maternidad y yo me di cuenta de pues lo mismo que te ha pasado a ti, de la importancia del dormir cuando fui madre por primera vez, porque es que además, no sé qué me pasó, pero yo fui madre y yo no sabía que los niños comían por las noches, ¿sabes? Entonces yo de repente me fui del hospital y me dijeron, no, es que tú le tienes que alimentar cada 3 horas, y yo era como... Entonces cuando vi el panorama y vi cómo de afectada estaba psicológicamente durante el día, bueno, además también por todos esos cambios hormonales, es cuando valoro el sueño. Vamos, o sea, y a día de hoy yo a las 10 estoy en la cama y a lo mejor me despierto muy pronto, me despierto entre las 6 y las 7, pero ya he completado mis 8 horas. Claro, es un falso mito esto de que los niños, los bebés recién nacidos, duermen del tirón. Yo creo que es uno de cada 1000 niños. Claro, no, además es que los niños hasta que no cumplen esto ya no sé exactamente, ¿no? Pero yo creo que los ciclos, estos ciclos que mencionaba, hasta que no tienen entre 3 y 4 años no están realmente madurados, ¿sabes? Entonces, claro, es normal.
Entonces, Rocío, un paciente que ronca, ¿cómo influye el ronquido en el sueño? O sea, vamos a hablar del ronquido porque yo cada vez me doy más cuenta que a mis pacientes en las primeras visitas intento ya ver si son respiradores nasales, que es lo fisiológico, o sea, lo normal es respirar por la nariz, y les pregunto si respiran por la boca y muchos se quedan pensándolo como que no son conscientes por dónde respiran. Y a continuación, cuando les pregunto, ¿roncas? Muchos me dicen que roncan. Entonces, ¿cómo influye el ronquido en el sueño? ¿Es fisiológico o es patológico? A ver, el ronquido realmente es ese aire inspirado que durante su recorrido desde las fosas nasales hasta los pulmones pasa por la faringe, por la vía aérea y va rozando contra los tejidos blandos, ¿vale? Esa fricción, esa vibración del aire es el ronquido, ¿vale? Entonces, ¿es patológico? Pues depende. Si tú tienes una noche de fiesta donde has bebido más de la cuenta, si eres fumador, que no lo recomiendo, has fumado más de la cuenta, además duermes boca arriba, en decúbito supino llamamos técnicamente, pues son factores que van a hacer que puntualmente ronques, ¿vale? Este es el ronquido que a nivel médico denominamos ronquido simple o ronquido benigno, porque no tiene más consecuencias, no tiene consecuencias más allá. Consecuencias quizás sí a nivel social con tu pareja, ¿no? Pero no tiene consecuencias médicas. ¿Cuándo llamamos ronquido patológico? Bueno, pues cuando es un ronquido ya mucho más frecuente, son episodios recurrentes donde el propio paciente es consciente de que ronca, incluso te comentan, no, es que yo me despierto por mis ronquidos. Además, se despierta y está, pues quizás nota que no ha descansado del todo, tiene a veces cefaleas, dolores de cabeza y no solo se ve afectado él, sino que su pareja también ve cómo su calidad de sueño va mermando y le influye también. Es un ronquido patológico, pero no es el ronquido de la apnea obstructiva del sueño. Es que quizás aquí tenemos los trastornos respiratorios del sueño y dentro de los trastornos respiratorios del sueño tenemos el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, el ronquido puede ser simple, puede ser patológico si ya vemos que tanto el paciente como la pareja se ven afectados, y luego está el ronquido como síntoma del paciente con apnea obstructiva del sueño, que por supuesto es patológico. Vale, vamos a empezar por el ronquido, si te parece. Y lo que sí que quería que mencionaras es que se ha asociado mucho a hombres, pero puede roncar desde un niño a una mujer. Exacto, o sea, es verdad que el porcentaje de hombres que ronca es más alto que el de las mujeres, pero también creo que es que lo reconocen socialmente más, porque a una mujer yo creo que le da más vergüenza reconocer que ronca. Es verdad, pero o sea, estoy hablando de la consulta, que ahí es como un ambiente más de más confianza, ¿no? Las mujeres, cuando llegamos a la menopausia, ahí la incidencia de mujeres que ronca aumenta bastante. Y los niños, cuando roncan, pues es una señal de que o bien hay alguna alteración anatómica, como por ejemplo una mandíbula que está muy retruida, que está muy hacia atrás, o una hipertrofia de las amígdalas o una macroglosia lingual. Hay algunos síndromes que también se asocian o se acompañan por ejemplo, de lenguas más grandes, como el síndrome de Down. Entonces, son factores normalmente anatómicos que facilitan que ese tejido blando esté comprimiendo más esa faringe y, por lo tanto, que el flujo del aire tenga más posibilidad de vibrar contra el tejido blando. Entonces, si nos está escuchando alguna mamá o algún papá que han sentido que sus bebés roncan o que tienen dificultad a la hora de respirar por la noche, ¿a quién deberían de acudir primero?
Al pediatra. Vale. Normalmente estos casos, cuando los niños tienen ronquido, o sea, son roncadores o tienen apneas, la mayoría de los casos se asocian a hipertrofia adenoamigdalar, ¿vale? A vegetaciones donde normalmente se operan y muchas veces el tratamiento, o sea, el signo, el ronquido, pues desaparece. Luego también el ortodoncista aquí también tiene un papel importante porque, bueno, pues si estamos hablando de un paciente que tiene un maxilar una mandíbula muy retrasada, muy retruida, o un maxilar muy pequeñito, pues muchas veces la ortopedia pues facilita el desarrollo de ambos maxilares y conseguimos así que la lengua tenga una posición más adecuada, que no caiga hacia atrás, que no cierre la vía aérea y que el paciente ronca. Pero digamos que en este caso más concreto de pacientes pediátricos, lo ideal es que acudamos al pediatra. Vale. Y para luego, valorarlo. Una segunda opinión, estaría bien que lo llevaran a un odontopediatra, por el tema de que También, comentábamos sí. Si a nivel dental hubiera que hacer algo. Claro, sí, Vale. exacto. Y en cuanto a las apneas obstructivas del sueño, o sea, el ronquido ya lo hemos visto, una apnea obstructiva del sueño, ¿por qué se define? Pues lo que ocurre en los pacientes con apneas obstructivas del sueño es que la vía aérea, mientras nosotros... o sea, cuando nosotros respiramos, que es digamos, un reflejo voluntario, o sea, involuntario, ¿no? Pero realmente están ocurriendo... cuando nosotros respiramos hay una coordinación perfecta entre los músculos dilatadores que abren esa faringe, abren esa vía aérea y una presión negativa que permite la entrada del aire. Cuando nosotros inspiramos, se activan unos músculos, que son los músculos del diafragma y los músculos intercostales, que crean, al contraerse, una presión negativa que permite la entrada del aire, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si al mismo tiempo que estos músculos permiten la entrada del aire contrayéndose, no hay otros músculos que mantengan dilatada la vía aérea se cierra y se colapsa. Y esto es precisamente lo que ocurra en el paciente con apnea obstructiva del sueño. Normalmente en un paciente sin este problema hay una coordinación perfecta entre esos músculos dilatadores y esos músculos intercostales. Entonces el aire fluye desde las fosas nasales y llega hasta los pulmones. ¿Qué ocurre? Que si esos músculos dilatadores que tienen que activarse con una, digamos, intensidad determinada y en un momento preciso no lo hacen al mismo tiempo que entra el aire, la vía aérea se cierra. Por supuesto, no lo he mencionado, esto solo ocurre, estos trastornos respiratorios ocurren solo durante el sueño, porque durante el día tu vía aérea es capaz de respirar perfectamente, somos conscientes. Lo que ocurre es que durante el sueño, estas fases que nombraba anteriormente, la N1, la N2, la N3, la REM, conforme pasamos y completamos un ciclo del sueño, digamos que el tono muscular va disminuyendo poquito a poco. De hecho, en la fase REM, que es la fase donde más soñamos, tenemos una completa atonía muscular y esto hace que mientras soñemos, pues no nos movamos, ¿no? Porque si realmente nosotros lo que estamos soñando tuviésemos ese tono muscular, pues quizás nos despertaríamos muy cansados, ¿no? Pero bueno, este tono muscular va disminuyendo. Cuando nos despertamos ya todo funciona, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de que el tono muscular ya vaya en nuestra contra un poco porque ya esté disminuido, y luego hay otros problemas, otras alteraciones en estos pacientes neuromusculares, hace que en determinados momentos, mientras el paciente con apnea duerme, de repente la vía aérea se cierra. Se cierra de forma que deja de pasar oxígeno, ¿vale? Y explicado así de forma muy sencilla, digamos que al caer el oxígeno y aumentar el dióxido de carbono, lo que empieza a hacer el cuerpo, que es muy sabio, es enviar señales para que nuestro cuerpo, para que no nos ahoguemos y para que esos músculos dilatadores
se activen y abran la vía aérea. ¿Qué ocurre? Que para hacer esto, digamos, para hacer esto, lo que tiene que ocurrir es que tenemos que pasar de una fase de sueño profunda a una fase de sueño más superficial, para que ese tono muscular que estaba disminuido se active y los músculos dilatadores se despierten y abran esa vía aérea. Esto es explicado de forma muy sencilla, ¿no? Pero me parece que es fácil de entender, ¿no? Entonces, claro, podéis entender que ese ciclo de sueño que hablábamos al principio, que tiene que pasar de N1, N2, N3, REM, ya tenemos un ciclo, venga, pues de 4 a 6, pues en estos pacientes estos ciclos no se completan, porque cada vez que tiene un episodio de apnea, muchas veces va acompañado de ese microdespertar, que es esa transición de una fase de sueño más profunda a una fase de sueño más superficial para activar esa vía aérea. Por lo tanto, como decíamos al principio, todas esas funciones que regula el sueño se ven alteradas. Claro, se ven interrumpidas y es un paciente donde la arquitectura del sueño se ve totalmente desestructurada, es un paciente cansado. Muchas veces vienen a la clínica, hemos tenido desde pacientes, por ejemplo, haciendo tesis doctorales que nos digan, es que no me puedo concentrar, yo ya no tengo esa capacidad de concentración que tenía antes. Son pacientes que muchas veces no pueden conducir porque están muy cansados. Son pacientes muchas veces que en sitios como ir al cine, ir al teatro, pues se duermen por eso mismo, porque ese sueño es totalmente muchas veces desestructurado. Entonces, en función del número de apneas que el paciente tiene, digamos que el paciente puede ser una apnea leve, puede ser moderada o puede ser severa, en función del número de apneas que tenga el paciente. Luego hay otros factores que cada vez más, como médicos o como clínicos o como sanitarios involucrados en estos pacientes, tenemos que tener en cuenta, pero vamos, uno de los parámetros que nos permiten clasificar en leve, moderado o severo son estos episodios de apnea. Bueno, Rocío, y si alguien ahora mismo nos está escuchando y sospecha que tiene algún trastorno respiratorio del sueño, o desde la clínica dental lo diagnosticamos, tenemos dos opciones, ¿no? A ver, aquí sí que quiero incidir. Nosotros como odontólogos no diagnosticamos. Podemos sospechar vale. a través de una serie de pruebas de screening que hacemos al paciente, pero aquí es súper importante que colaboremos con los otros sanitarios que tienen pues su papel. Que si quieres luego al final cuando hablamos de tratamientos me centro un poco en esto. Vale, genial. Pero bueno, como síntoma, el ronquido es el ronquido. Ahora hay muchas aplicaciones o sea, está el paciente que sabe que ronca porque su pareja se lo ha dicho, pero para aquellos pacientes que a lo mejor no lo sepan, hay aplicaciones la verdad es que muy conseguidas y muy visuales, que te permiten saber si roncas o no roncas. Eso sería para el roncador simple, ¿no? Y luego para el paciente con apnea obstructiva del sueño hay una triada sintomática que llamamos, que es, en primer lugar el ronquido, ¿vale? Tampoco... O sea, no me gustaría alarmar. No todo paciente roncador tiene apnea, ni todos los pacientes con apnea roncan, ¿vale? Es casi todos los pacientes con apnea roncan, pero hay un porcentaje de pacientes que no roncan. Yo lo que sí que creo es que si un paciente tiene apneas y duerme en pareja, la pareja sí que es consciente que en algún momento se queda con una falta de aire. De hecho, muchas veces el paciente viene porque su pareja, voy a decir su mujer, porque como el porcentaje más grande de roncadores o pacientes con apnea es en el género masculino, pues en este caso su mujer le ha dicho, mira, estabas roncando toda la noche. Muchas veces ya la pareja se habitúa y de repente has dejado de roncar y te doy golpes porque me da la sensación de que te estás ahogando, que ese sería, digamos, el segundo síntoma. De la tríada que comentábamos. Exacto, o sea, el episodio, el paciente dice, un poco lo describe como episodios asfícticos, ¿no? Y es un síntoma muy específico. De hecho,
cuanto más aumentan estas apneas, más severo es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y luego está el tercero, que hemos hablado un poco de él, que es la excesiva somnolencia diurna, ¿vale? Son pacientes que están muy cansados. Como clínicos, o sea, para el paciente decirle que no, tampoco quiero alarmar, no, por ejemplo, un paciente que no fuese roncador y tan solo tuviese, o sea, un paciente roncador sin ningún otro trastorno que tuviese somnolencia diurna, pues sí que sería indicativo de prescribir la prueba diagnóstica para realmente ver si está ocurriendo algo. Lo que ocurre es que hay muchos trastornos, muchas enfermedades que cursan con somnolencia diurna. Por ejemplo, la depresión, que es muy prevalente, desgraciadamente. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de digamos, determinar la somnolencia, o sea, la causa. Si vemos que nuestro paciente tiene somnolencia diurna y no está justificada por otras circunstancias evidentes, entonces deberíamos realizar un diagnóstico, una prueba diagnóstica. Vale, entonces si alguno de nuestros pacientes conscientes detecta alguna de estos síntomas de la tríada, podría acceder por 2 vías a un diagnóstico, ¿no? Por la Seguridad Social, que es verdad que las listas de espera son, por lo que tengo entendido, muy grandes, o si tiene seguro privado, podría acudir a una unidad del sueño. Sí, eso sería lo ideal. A ver, nosotros cuando vemos a pacientes, por ejemplo, bueno, yo trabajo en clínica privada y luego también trabajo en la Facultad de Odontología en la Universidad de Valencia. Y nosotros normalmente los pacientes siempre vienen diagnosticados por el médico, el otorrino o laringólogo, el neumólogo o el neurofisiólogo en este caso. Porque, inciso, ¿tú los pacientes que tratas de la universidad vienen del hospital universitario del clínico o vienen también vienen de clínica? Vienen, por ejemplo, trabajamos con el Hospital de la Ribera, trabajamos con quien quiera trabajar, no con nosotros. Vale. Es verdad que inicialmente esto eran varias tesis doctorales y hicimos un protocolo más específico con el clínico, pero vamos, trabajamos con clínicas privadas, trabajamos con la unidad de sueño de la Universidad Católica también, que nos remite pacientes, gracias al doctor Puertas, con la doctora Marina Carrasco estamos en vías de trabajar también, con el doctor Tomás, que es el otorrino, Tomás Pérez, que es el otorrino laringólogo, digamos, que ahora se centra en trastornos respiratorios del sueño. O sea, trabajamos con quien queramos, pero vamos, lo que quería decir es que a veces el paciente llega a nosotros porque a su vecino le han puesto un dispositivo de avance mandibular o porque se ha enterado de que... Entonces, en estos pacientes que normalmente no tienen un diagnóstico previo, nosotros podemos hacer una serie de screenings, pruebas, para valorar el riesgo de que ese paciente padezca apnea obstructiva del sueño, pero siempre digamos que la validación de las pruebas y la prueba diagnóstica final la hace pues el otorrino, el neurofisiólogo o el neumólogo. ¿Qué ocurre? Que pues desgraciadamente hay una prevalencia bastante alta. Estamos hablando que entre 1.200.000 y 2.150.000 pacientes padecerían esta patología, este trastorno, y que tan solo entre el 5 y el 9% de estos pacientes estarían diagnosticados. Entonces, bueno, esto ha hecho que se abran otras vías, que también trabajemos mucho con las clínicas privadas para diagnosticar a estos pacientes y acelerar muchas veces esa vía. Porque si el paciente llega a la Seguridad Social y habla con su médico de cabecera, probablemente ¿a quién es el primero que envía? Bueno, pues aquí es que ¿sabes qué pasa? Que aquí hay muchos sanitarios involucrados en ese diagnóstico. Por ejemplo, el otorrinolaringólogo tiene que realizar una exploración de la vía aérea, porque si estamos hablando de un paciente que tiene, por ejemplo, unas amígdalas muy grandes y que con eso... y que eso es la causa principal de esas apneas, pues quizás lo más interesante sería tratarlo quirúrgicamente.
O también el neumólogo tiene un papel importante porque hay un tratamiento que sería el tratamiento estándar, que es la mascarilla de presión continua de aire. Entonces, aquí digamos que es un poco farragoso el quién hace el diagnóstico, y luego está el neurofisiólogo, que es el que hace de por sí, digamos, la prueba diagnóstica. O sea, un equipo multidisciplinar para hacer un diagnóstico de un trastorno del sueño, en este caso de la apnea obstructiva del sueño, lo forman. Vamos a mencionar todos los perfiles. A ver, está el médico de cabecera. Normalmente en esa unidad del sueño está un otorrinolaringólogo, está un neumólogo, están los neurólogos también, está el neurofisiólogo, está el pediatra, está el odontólogo, que se está incorporando esta figura en los ámbitos públicos. Luego también está el endocrino. El logopeda puede ser. El logopeda también. Ahora hay una opción terapéutica que es la mioterapia funcional, donde también el fisioterapeuta tiene un papel. Entonces, digamos que... Es porque el paciente vea la importancia del diagnóstico y el tratamiento, porque es que influyen todos estos especialistas. Claro, es que no hay un tratamiento que valga para todos, ¿sabes? Entonces, digamos aquí también que el médico y el odontólogo, y cualquier figura sanitaria que esté involucrada, tiene que trabajar. Lo más importante es trabajar en comunidad y que intentemos, pues como sanitarios, al final mejorar la calidad del sueño, o sea, un poco bajar los egos aquí, y que todos tenemos que colaborar, porque desgraciadamente no hay una opción válida siempre, y es importante trabajar. Sí, porque vamos a poner un ejemplo. Si la causa fuera lo que comentabas antes, una mandíbula muy retruida. El cirujano maxilofacial también, no lo he nombrado y es muy importante también. Y la primera opción de tratamiento sería una cirugía ortognática, que es una cirugía en la que se avanza la mandíbula y el paciente la desecha, pues entonces tendría que valorarse otra alternativa terapéutica. Claro, digamos que, para empezar, digamos que las pruebas diagnósticas que hay son la estándar, o la más completa por excelencia, es la polisomnografía. Es un estudio del sueño que, además de medir las variables de apnea, el flujo del aire, variables cardiorrespiratorias, además es capaz de medir la actividad cerebral. Entonces, es súper precisa porque sabe exactamente todos esos ciclos de sueño que nombrábamos, la N1, N2, N3, REM, mide esto de forma muy precisa. Entonces, sabemos muy bien qué está pasando. Para esto el paciente tiene que irse a dormir al hospital noche. normalmente, y duerme una noche. ¿Qué ocurre? Pues que esto conlleva a que, si necesitamos que haya un técnico que vigile esa prueba. Luego, una cama, ¿vale? Quiero decir, hay muchos factores aquí que hace que razonablemente pues sea más, haya una lista de espera más larga que si hacemos otras pruebas. Luego también tengo que decir que están haciéndose polisonografías domiciliarias, es como un punto medio entre la polisonografía y la poligrafía, que es lo segundo, digamos que otro tipo de prueba, pero en este caso no es capaz de medir la actividad cerebral. ¿Vale? Estas son las pruebas más accesibles, donde normalmente se hacen domiciliarias. Al paciente le damos como un cajetín con un pulsioxímetro para medir las apneas, la saturación de oxígeno, ¿vale? También es capaz de muchas veces registrar el ronquido, la posición del paciente, y esto a veces el odontólogo también lo tiene en clínica, ¿vale? Porque muchas veces los dispositivos de avance mandibular, cuando no sabemos qué avance es el adecuado, para titular o para regular este dispositivo, muchas veces utilizamos una poligrafía respiratoria, ¿vale? Esos, digamos, que son los más comunes y las pruebas más completas. Luego está el pulsioxímetro, pero sería una prueba de screening muy poco fiable, ¿vale? Serían esas dos. Entonces, digamos que cada vez más, cuando vamos por el ámbito privado, cada vez más se recetan más o se dan más las
poligrafías respiratorias. Hace que esas listas de esperas pues, se desobstruyan un poco y aceleren, digamos, el diagnóstico del paciente. Tú actualmente en la clínica estás implementando ese protocolo en tus clínicas privadas, me refiero, no en la universidad. O sea, Sí, tengo el polígrafo. Sí, tenemos el polígrafo, pero ya te digo, con esto quiero ser muy, muy precisa. Los odontólogos, hoy por hoy, no hacemos diagnósticos. De hecho, el polígrafo respiratorio lo que nos sirve es para avanzar o retroceder el dispositivo de avance mandibular. Lo que sí que es verdad, Rocío, que si un paciente que va a la Seguridad Social, que estamos hablando que es donde más se alargan las listas de espera, llega con un informe de un especialista como tú, en tu caso, que estás titulada, es más fácil que se agilicen los procesos que un paciente que llega y diga, es que mira, creo que ronco o tengo apneas. No, es que este paciente que dices que creo que ronca y tiene apneas, ese paciente no está aún. O sea, ese paciente tiene que ir al médico, le habrán hecho... O sea, cuando al paciente le van a hacer la prueba del sueño es porque o bien el neumólogo o bien el neurofisiólogo o el otorrinolaringólogo han deducido que hay bastantes signos de que, o bastantes probabilidades de que ese paciente tenga apneas. O sea, un paciente de, oye, es que ronco, ese nunca está. O sea, estamos hablando de que están ya como todo muy sesgado, o sea, está todo ya muy encaminado, pero es que a pesar de eso, es que esas listas de espera son muy largas. Sí. El problema del odontólogo, digamos, es que al trabajar en un ámbito privado, bueno, no es un problema, ¿no? De hecho, quizás es hasta una oportunidad ahora, porque cada vez más en el ámbito privado también nos podemos rodear de ese equipo interdisciplinar de sanitarios, ¿no? Pero normalmente al paciente que nosotros llega a clínica, aunque llegue porque tiene una molestia en una muela, nosotros lo que hemos incorporado en las clínicas son una serie de pruebas y unas anamnesis que incluyen unas preguntas y unas pruebas de screening, como por ejemplo hay uno que se llama el STOP, que son 4 preguntas, ¿vale? Roncas, estás cansado, tienes un índice de masa corporal mayor de 30 y tienes hipertensión. Esta es una prueba que en función de las respuestas afirmativas que el paciente responda, nos da ya un riesgo. Y con esto, entonces, si nosotros vemos que el paciente venía por una caries, hacemos la caries y además en esa anamnesis ha contestado un número de respuestas afirmativas elevado. 4 de 4. Exacto, o 3, ¿vale? Bueno, pues entonces ya le explicamos, mira, esto parece ser que podría ser, te parece que te hagamos una prueba del sueño, remitimos al especialista adecuado y el especialista adecuado, tras valorarlo, le dará las distintas opciones de tratamiento. Y si él considera, el sanitario, el especialista, el neumólogo, otorrino, neurofisiólogo, considera que el dispositivo de avance mandibular es una opción adecuada, entonces volverá a la clínica. Pero puede ocurrir que nosotros lo remitamos y diga, no, mira, es que después le hemos hecho la prueba del sueño, es una apnea obstructiva severa, este paciente tiene una hipertensión X, arritmias, problema cardiovascular, hay que ponerle una mascarilla de presión continua de aire, una CPAP, este sería la mejor opción. Lo que ocurre es que hay veces que el paciente rechaza determinadas opciones de tratamiento y entonces llega a nuestra clínica. A ese paciente hay que explicarle que el dispositivo de avance mandibular no es la primera opción de tratamiento y por lo tanto pues hay un porcentaje de pacientes que no responden al tratamiento. Para explicarles un poco y que entiendan, ¿un dispositivo de avance mandibular en qué consiste? Pues es una férula superior y una férula inferior, normalmente. ¿Vale? Y estas férulas van enlazadas por un mecanismo de unión que puede estar en los laterales o en la zona central, ¿vale? Hay muchísimos diseños, hay más de 100 diseños, ¿vale? De hecho, he dicho 2 férulas, pero los primeros dispositivos de avance mandibular eran monobloques, era un bloque que el paciente se colocaba, o sea, era un bloque, digamos,
una férula superior e inferior unidas completamente. Para que el paciente lo pueda ubicar, es como lo que se ponían los boxeadores. Algo así, es algo así, ¿vale? Pero en rígido, ¿vale? Y hoy ya se ha demostrado que los dispositivos que tienen un avance graduable son mucho más eficaces. Entonces son los que colocamos normalmente en clínica, ¿vale? Entonces eso lo que te hace es que avances la mandíbula y claro, se te abra, ¿no? Exacto. La vía aérea. O sea, nosotros lo que hacemos en clínica es tomar una serie de registros para que el paciente, cuando lleve el dispositivo, lleve la mandíbula avanzada, ¿vale? Mientras duerma, ¿vale? Porque el dispositivo es solo para dormir. Entonces esto lo que hace es que al avanzar la mandíbula colocamos en una posición más adelantada a la lengua, a toda la musculatura insertada en la mandíbula y en la lengua, y esto hace, abrimos la vía aérea, con lo cual eso que mencionaba anteriormente de esa vibración del aire contra el tejido blando, pues ya hay menos riesgo de que haya vibración porque la vía aérea es más amplia. Y en segundo lugar, aumentamos la tonicidad de esa musculatura. Entonces, a pesar de que cuando dormamos ese tono muscular va disminuyendo, ese paciente que lleva el dispositivo de avance mandibular tiene una musculatura más tonificada y hace que ante un evento de apnea la mandíbula, digamos que la vía aérea esté más preparada a resistir esa obstrucción. Y una pregunta desde el desconocimiento total. ¿Un paciente que le funcione bien un dispositivo de avance ya lo tiene que usar de por vida o llega un momento en el que se le da un alta a ese paciente? Pues mira, esto hoy por hoy te diría que lo tiene que usar de por vida, pero no tenemos, o sea, yo lo que me encuentro en clínica a lo largo de mi experiencia es que conforme pasa el tiempo tenemos que ir avanzando cada vez un poquito más. O sea, hoy por hoy no hay un estudio que nos asegure o que haya demostrado que no, mira, esto se utiliza 5 años y ya no. De hecho, o sea, las instrucciones que recomendamos al paciente es que mientras lo lleve va a reducir esas apneas, pero si no lo lleva, no. O sea, hoy por hoy, tanto la mascarilla de presión continua positiva de aire, la CPAP, que lo que hace es administrar aire a presiones determinadas de forma que mantiene la vía permeable, como el dispositivo, son tratamientos que mientras los lleve el paciente, o sea, esas apneas se van a reducir. Pero lo único que llega a curar al paciente son las cirugías maxilofaciales. Vale. Y una cirugía maxilofacial, más o menos para que un paciente es lo que comentábamos antes, ¿no? Si la causa es la mandíbula que está retrasada, sería adelantarla, ¿no? Exacto, si la mandíbula está retruida, bueno, exactamente no me sé todas las opciones quirúrgicas porque hay bastantes, ¿no? Pero bueno, pues en este caso lo que se hace es se avanza la mandíbula para de nuevo lograr que esa lengua esté en una posición más adecuada, abrir la vía aérea. Luego también están las cirugías otorrinolaringológicas, ¿vale? Como por ejemplo la úvulo-palatofaringoplastia, que consiste en reducir la longitud de la úvula, o bueno, es que hay muchísimas cirugías destinadas a, digamos, ampliar la vía aérea y que ese flujo de aire circule en un diámetro más amplio. Luego está, como os comentaba, la terapia miofuncional. Hay un otorrinolaringólogo muy conocido, que es el Dr. Connor, que ha creado una aplicación en el móvil que es como es una forma muy poco invasiva y muy sencilla de que nuestros pacientes hagan unos ejercicios a diario para mejorar la tonicidad de esa musculatura. Y esto como odontólogos lo podemos incluso complementar con nuestro dispositivo. Luego también está la terapia posicional. Esto no lo he explicado, pero normalmente hay un porcentaje de pacientes con apnea obstructiva del sueño que tiene más apneas si duerme boca arriba, por la fuerza gravitacional. La lengua cae hacia atrás, obstruye la vía aérea y eso reduce el diámetro. Entonces, estos pacientes se les coloca, pues estoy pensando en una marca en concreto que coloca como una especie de sensor
en la frente que avisa al paciente si duerme boca arriba, en decúbito supino, y entonces esto hace que el paciente se gire. De hecho, hay pacientes que son pacientes llamamos apnea obstructiva posicional, porque tan solo tienen apneas en decúbito supino. A mí lo que me gustaría es hacer un llamamiento sobre todo a la prevención, en el sentido de que antes comentabas la terapia miofuncional. Yo con mi hijo, con Enzo, que me lo está siguiendo una odontopediatra, tiene ya una posición baja de la lengua, le cortaron el frenillo y tiene una atonía, o sea, le cuesta tener los labios sellados. Sí. Y eso es porque tiene la musculatura débil, para que nos entiendan los oyentes. Entonces yo sé que con él voy a tener un trabajo de logopeda, colocar ortopedia. O sea, ahí tiene mucho papel el pediatra y el odontopediatra. O sea, quiero decir, estas cosas se diagnostican mucho en estas edades. O sea, mi hijo tiene 2 años. O sea, lo que quiero hacer es un llamamiento, porque muchas veces me preguntáis, María, ¿cuándo tengo que llevar a mi hijo al dentista? O sea, pues desde que es bebé, para ver que haga una buena succión, que esté respirando correctamente. Exacto. O sea, la figura del odontopediatra... Porque ahí en esas edades sí que curamos. Claro, porque somos capaces de modular cómo van a crecer esos huesos, cómo se va a posicionar esa lengua. Pensad que una lengua mal posicionada durante 50 años es más difícil de corregir que durante 5 años. Sí, además, a ver, a mí lo de la terapia miofuncional me parece algo para mí bastante reciente, pero que me gusta, porque es algo muy sencillo. Ya no le estoy colocando un dispositivo en la boca, no estoy haciendo ninguna cirugía. Lo que ocurre es que dependemos mucho de la constancia y la colaboración del paciente. Y esto pues es complicado. Bueno, para eso estamos, para hacer conciencia social aquí con el colectivo. Bueno, Rocío, se nos ha ido a 50 minutos la entrevista. Espero que nuestros pacientes conscientes nos perdonen, pero es que, jolín, es tan interesante este tema que vamos a tener que grabar un segundo capítulo. Vale, yo encantada, he disfrutado mucho. Me alegro un montón. Si algún paciente de aquí de la zona de Valencia nos está escuchando y quiere hacer alguna consulta contigo, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, yo trabajo en varias clínicas, entonces creo que lo más sensato es que me manden un correo a rociomarco1, un número 1, @hotmail.com. Vale, genial, lo dejaremos también bajo en la descripción y así si alguno quiere consultarte, que lo haga por mail y ya lo derivas. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, me alegro muchísimo y nada, queda pendiente a lo mejor hacer una segunda parte para acabar todas las dudas que surjan, por favor ponerosla por aquí abajo por redes sociales y así en @mariavázquezdentista también podéis hacerlas. Muy bien. Un besazo, gracias Rocío. Hasta luego.